Hola a todos. En las últimas semanas hemos hablado de Oumuamua y de Abraham Loeb largo y tendido en muchos lugares porque se ha puesto de actualidad por su último libro en el que plantea que Oumuamua podría ser un objeto artificial y que no se puede descartar esa posibilidad y bueno, lo utiliza para, entre comillas, atizar a muchas personas porque creen que se descarta con demasiada facilidad la posibilidad de que sea artificial. El caso es que ahora dos investigadores han publicado un nuevo estudio sobre Oumuamua en el que lo que hacen es determinar su origen y tienen motivos para creer que han dado con la explicación correcta y para la decepción de Abraham Loeb no tiene nada que ver con el origen artificial y de hecho en realidad es incluso más interesante porque no hay que olvidar que la posibilidad de que fuese de origen artificial era muy remota, era muy exótica. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de cuál es el origen de Oumuamua. Oumuamua fue descubierto en 2017 con el observatorio Pan-STARRS que está en Hawái. Su nombre viene del hawaiano, significa mensajero o explorador. Es el primer objeto que se observa en el sistema solar cuyo origen no es el sistema solar sino otra estrella. No es el primer objeto en la historia del sistema solar que viene de otra estrella, es algo que ha pasado muchas veces. Y su principal característica es que no encaja en el comportamiento de un cometa. Hay que poner en perspectiva un poco lo que sucede con Oumuamua, y es que en realidad hay que recordar que su detección se produce cuando ya se está alejando del Sol, y en realidad no hubo muchos días para observarlo, fueron aproximadamente 11 días de observación únicamente. Es muy diferente a lo que sucedió con Borisov, que fue el segundo objeto interestelar que se ha descubierto hasta el momento, porque Borisov, que se descubrió en diciembre de 2018, se observó acercándose todavía al Sol y de hecho con mucha antelación, y eso ha permitido que haya habido muchos meses para poder estudiar el cometa Borisov. De hecho, en el caso de Borisov sí que se ha podido observar perfectamente que es un cometa en todos los sentidos, es muy parecido a los cometas del sistema solar, pero con Oumuamua no pasó así. Con Oumuamua, aún no habiendo mucho tiempo de observación, se pudo ver que en muchos sentidos se parecía a un cometa, pero había otros en los que no encajaba para nada. Y esto es lo que hace que comience esa polémica y esa duda sobre realmente qué tipo de objeto podría ser Oumuamua. Es algo que ha llevado por el barrio de la amargura a más de un investigador porque es algo muy interesante el poder encontrar un objeto que no encaja con lo que cabría esperar y el conseguir encontrar una explicación no es algo rápido, aunque hay que decir. En realidad han sido algo menos de 4 años lo que se ha tardado en encontrar una explicación que parece bastante convincente. Steven Dest y Alan Jackson son los investigadores que están tras el estudio que se ha publicado, que por cierto podéis encontrar enlazado en la descripción del vídeo, y en el que lo que hacen es fijarse en esas características de Oumuamua que no encajan con las de un cometa, como por ejemplo el cometa Magno, que podéis ver en la imagen que fue visible en el hemisferio sur hace unos cuantos años, que fue un cometa espectacular, y lo que hacen es centrarse en 4 aspectos realmente. Por un lado, la velocidad de movimiento de Oumuamua, que no es tan alta como cabría esperar en un objeto interestelar. Y esto lo que hace es llevarles a plantear que seguramente no lleve más de 1000 millones de años viajando como objeto interestelar por el espacio de la Vía Láctea. A eso le hay que sumar su aspecto, que es muy aplanado, es un objeto que está muy achatado y es algo que no encaja con los cometas que se conocen en el sistema solar, por ejemplo. De hecho, no se ha visto ningún objeto que esté tan aplanado como Oumuamua, hasta el punto de que siempre se ha puesto el símil de una tortita como la mejor comparación con el aspecto de Oumuamua. Es un objeto realmente muy aplanado. Y a esto le hay que sumar otros 2 aspectos, que son el hecho de que cuando se alejaba del Sol, Oumuamua adquirió un pequeño impulso. Hay que tener claro que en realidad eso de que un objeto adquiera un pequeño impulso al alejarse del Sol no es raro, es un efecto conocido precisamente en los cometas, y se produce por la sublimación de los gases que contienen en su interior, y es algo que está bien entendido. La sorpresa con Oumuamua es que ese impulso fue mayor de lo que se esperaba, y eso es algo que también hace que no encaje con los cometas, y finalmente tenemos el hecho de que no parecía tener ningún tipo de gas detectable que estuviese escapando, es decir, no había ninguna cola. Todo esto es lo que hace que Oumuamua no encaje con lo que cabría esperar en un cometa, entre comillas, normal y corriente, y lo que hacen los investigadores en su estudio es centrarse en todo ello, y lo que dicen es: ¿y si la composición de Oumuamua fuese diferente? Lo que hacen es fijarse en otros compuestos congelados en diferentes tipos de hielo para ver a qué velocidad se sublimarían, es decir, se pasa de sólido a gas, y qué efecto tendría al acercarse al Sol y alejarse del Sol,
para también determinar su composición, su masa, su tamaño, su forma y cómo afectaría esa composición y esas características al impulso que le debería dar el Sol al alejarse de nuestra estrella. Encélado es un satélite de Saturno que destaca por muchas cosas, pero en este vídeo en particular lo que quiero destacar es que tiene el albedo más alto del sistema solar. ¿Qué es el albedo? Es básicamente cuánta luz del Sol refleja un objeto en particular. Y Encélado es el que más luz del Sol refleja. ¿Esto qué tiene que ver con el estudio? El hecho de que los investigadores también determinan la reflectividad de diferentes tipos de hielo y explican que en un momento dado se dan cuenta de que si se tratase de un fragmento de hielo puede ser más brillante de lo que se podría suponer en un principio, y eso quiere decir que el objeto tiene que ser más pequeño. Del mismo modo, si fuese menos brillante tendría que ser un objeto más grande para poder encajar con el brillo observado. Pero en este caso nos interesa lo primero, que sería más pequeño de lo observado. ¿Por qué? Porque en ese caso sí que encaja con el impulso que obtuvo del Sol, siendo mayor de lo esperado en un cometa. Y esto es algo que ya es una pista importante, porque quiere decir que parece que se está en el camino adecuado, pero además, por si no fuese suficiente, lo siguiente que hacen los investigadores es estudiar diferentes compuestos congelados para ver cuál encaja mejor con las características de Oumuamua. Y se encuentran con uno que describe todas esas características de Oumuamua, que es el nitrógeno congelado. Y esto es muy interesante porque sabemos que hay nitrógeno congelado en la naturaleza, sabemos que existe en la superficie de objetos y no tenemos ni que irnos del sistema solar, porque hay dos lugares cuya superficie está cubierta de nitrógeno congelado, que son Plutón y Tritón, el satélite de Neptuno. Y los investigadores lo que cuentan es que sabían que dieron con la clave cuando hicieron el cálculo de qué albedo, es decir, cuánta luz debería reflejar Oumuamua para que encajase con el movimiento que se había observado, y se encontraron con el mismo valor del nitrógeno sólido que se puede observar en Plutón y Tritón. Y eso lo que quería decir es, por tanto, que habían dado con el origen de Oumuamua, un fragmento de nitrógeno sólido. Además, como está presente en la superficie de Tritón y de Plutón, se puede saber que también puede haber objetos parecidos a un cometa que estén compuestos por este material. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, tanto Plutón como Tritón como el resto de objetos del sistema solar están expuestos a impactos de asteroides y de cometas. Es decir, puede darse el caso de que haya un fragmento de la superficie de Plutón, por ejemplo, que sea expulsado al espacio y que se convierta, entre comillas, en un cometa. Y esto lo que quiere decir es que estamos ante una explicación natural que hay que entender si realmente es plausible. ¿Esto qué quiere decir? Que el siguiente paso que hicieron los investigadores fue determinar cuál es la frecuencia y la posibilidad de que en el sistema solar, Tritón o Plutón, por ejemplo, reciban un impacto y parte de esa superficie formada por nitrógeno congelado sea expulsada al espacio. Y calcularon con qué frecuencia habrá sucedido en la historia del sistema solar. Después hacen el siguiente paso, que es el lógico en este caso, que es con qué frecuencia un fragmento de nitrógeno congelado expulsado en la colisión de un objeto en otra estrella podría llegar al sistema solar. Y todo esto lo que les permite es determinar que seguramente Oumuamua era parte de la superficie de un objeto tipo como Plutón, que fue expulsado hace unos 500 millones de años y que llegó a nuestro sistema solar después de aquel suceso. Y para explicar su aspecto, hay un símil que han puesto que me gusta mucho, que es el de una pastilla de jabón. Lo que dicen es, a medida que Oumuamua va viajando y llega al sistema solar, sus capas exteriores de nitrógeno congelado se van evaporando y poco a poco se va aplanando, del mismo modo que cuando empezamos a utilizar una pastilla de jabón para las manos, no tiene una forma necesariamente aplanada, suele ser una pieza rectangular, una tableta rectangular que a medida que la vamos utilizando se va aplanando, y es una buena manera para intentar entender cómo Oumuamua podría terminar teniendo ese aspecto que se observó cuando se detectó en el interior del sistema solar. Esto lo que quiere decir, lógicamente, es que la posibilidad de que sea artificial queda descartada o casi descartada. Y es muy interesante en realidad, porque lo que quiere decir por un lado es que mundos como Plutón no deberían de ser únicos del sistema solar o exclusivos del sistema solar, sino que parece que hay también otras estrellas en la Vía Láctea que tienen a su alrededor lugares como Plutón, porque si no, no habríamos observado algo como Oumuamua. Otra pregunta es,
hasta qué punto son abundantes. Y eso es algo que se podrá saber en los próximos años con la llegada de los nuevos telescopios que son más sensibles, que van a poder detectar más objetos interestelares y que, a lo mejor, alguno de esos objetos presentará características como las de Oumuamua. ¿Esto qué quiere decir? Si se detectan muchos objetos más parecidos a Oumuamua, querrá decir que los mundos tipo como Plutón podrían ser muy abundantes en otros lugares de la Vía Láctea. Si se detectan muy de cuando en cuando, lo que quiere decir es que serán más bien poco frecuentes, pero eso es algo que solo podremos ver en los próximos años. Y respecto a la posibilidad de que sea un objeto de origen artificial, es importante tener presente que en realidad es algo que desde el primer momento se consideró una posibilidad exótica, porque, entre otras cosas, para poder considerar las hipótesis extraordinarias hace falta descartar lo ordinario. La hipótesis extraordinaria es que Oumuamua sea un objeto artificial. La hipótesis ordinaria es que sea un objeto de origen natural. Y hay muchas posibilidades, muchos escenarios diferentes para explicar un origen natural, y lo que dicen los investigadores precisamente es eso, que en realidad había pasado poco tiempo desde el descubrimiento de Oumuamua para poder considerar que todas las posibilidades naturales ya habían quedado agotadas antes de considerar seriamente las posibilidades artificiales. Y de hecho, en este caso, parece que han dado con la clave porque encaja muy bien. Lo que quiere decir es que, con toda probabilidad, Oumuamua seguramente sea un fragmento de un objeto parecido a Plutón. ¿Podría no serlo? Quizás sí, pero lo cierto es que en este estudio lo que presentan es un caso muy convincente para determinar que Oumuamua es de origen natural y que esa posibilidad de origen artificial era simplemente, como se dijo en un principio, una posibilidad exótica. Y esto en realidad no es malo, porque en el futuro se irán descubriendo más objetos y llegarán también más objetos que no se sabrá qué son, que no encajarán con lo que se conoce. Y eso es bueno, porque quiere decir que poco a poco se irá estableciendo cada vez mayor conocimiento sobre ese tipo de objetos, y llegará un momento en el que por fuerza aparecerá un objeto con una característica o varias características que no encajen con ninguna explicación natural, y al descartarlas solo queden las explicaciones artificiales y se haya que enfrentar a ese hecho. Pero para poder llegar a ese punto hace falta primero encontrar un objeto que se salga de lo común, como podía ser Oumuamua, y segundo, agotar todas las explicaciones naturales. ¿Terminará pasando? Sí, no es cuestión de tiempo. Ya veremos si es en 5 años, en 10 o en 50, pero terminará pasando. O al menos eso es lo que parece lógico suponer. Así que ahora ya sabéis que Oumuamua podría ser, o parece que es, un fragmento expulsado de un mundo parecido a Plutón, pero en otro lugar de la Vía Láctea, y que podéis tener por seguro que en los próximos años seguiremos oyendo hablar de Oumuamua porque no deja de ser un objeto muy interesante, y que también se oirá hablar de otros objetos interestelares seguro, porque va a haber nuevos telescopios en funcionamiento, se van a detectar más objetos interestelares, algunos se encajarán con lo que se esperaría observar, como ya ha pasado con el cometa Borisov, y otros se saldrán de lo común y serán objetos de los que también se hablará mucho. En cualquier caso, hay que decir que, al margen de esto, en el podcast de ayer estuve hablando del Big Bang, de la evolución del universo en sus primeros momentos. Es algo muy interesante, y si os interesa os invito a escucharlo porque creo que os va a gustar. Lo podéis encontrar en iVoox, está también enlazado en la descripción del vídeo, y que la semana que viene en el podcast hablaré de la Luna, será en las joyas del sistema solar. Además, también ya sabéis que me podéis encontrar también en Twitch todos los días, salvo los sábados, de 9:15 de la noche aproximadamente hasta las 2 de la madrugada, que también me podéis encontrar en Twitter y en el podcast y en el blog. Y que ya sabéis que si lo deseáis podéis apoyar todo lo que hago a través de Patreon. Es algo opcional, no es obligatorio, pero a mí me permite poder dedicar más tiempo y recursos a los vídeos para que tengan cada vez una calidad mayor y más profesional. Dicho esto, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por vuestra participación en la comunidad semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!